Muchos no entienden el privilegio de conocer a Dios o de tener la oportunidad de ser hijos de Dios y menosprecian esto muchas veces y tal vez todos los días de su vida. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios que más me gusta y tal vez el evangelio que más le llega a las personas y que más centrado está hacia la salvación. Y hay un versículo que a mí me gusta muchísimo y es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. El Evangelio de Juan, aquí lo tengo en este pequeño librito que es de los libritos que yo regalo para evangelizar, es un evangelio que me encanta. Esta frase que Dios me da a mí hoy en este devocional cuando dice a los suyos vino, mas no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Usted y yo no estábamos preparados para esto, pero como los suyos no lo recibieron, Dios nos ve a nosotros, nosotros lo recibimos y nos da la potestad de ser hijos. Y por ser hijos somos coherederos, somos herederos de la gloria de Dios en nuestra vida. De los regalos que Dios nos ha hecho a nosotros, hay uno que sobrepasa todo y es el amor de Jesucristo hacia nosotros y que por ese amor se entrega en la cruz del Calvario para que usted y para que yo tengamos vida eterna y vida en abundancia. Tenemos salvación por derecho, el derecho del sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy quiero en este devocional hacerlo entender a usted, o si usted ya lo entiende, que comparta juntamente conmigo este pensamiento. Usted y yo no podíamos ser salvos por nuestra propia voluntad o por nuestro propio esfuerzo o por cualquier sacrificio que nosotros hiciéramos. No, no podíamos. Recuerden que el pueblo de Israel debía llevar una ofrenda, hacer un holocausto, presentarlo en el templo para que sus pecados fueran borrados. Ahora, usted y yo no somos ni siquiera del pueblo de Israel. Y esto me encanta cuando Dios me dice, a los de su pueblo él vino, mas no le recibieron. Pero mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Ese regalo que Dios nos da del sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo para que usted y yo fuéramos hijos de Dios, para que usted y yo fuéramos salvos, es un regalo magnífico que nosotros no lo dimensionamos porque lo tenemos así a flor de la mano para poder recogerlo cuando queramos. Pero en estos tiempos tan difíciles, cuando la gente no quiere creer en la palabra, cuando ni siquiera quieren creer en Dios, porque yo recuerdo que hace algunos años la gente creía en Dios, que no le obedecía a Dios era cuento aparte, pero la gente creía en Dios. Hoy en día vemos, es el tiempo donde más personas ateas se ven, más agnósticos se ven, personas que no tienen fundamento ni adoctrinamiento religioso. Y cuando hablo de adoctrinamiento religioso, no hablo de aquellos que tienen que estar al pie de la letra en una doctrina religiosa, sea X o Y, sino que viven de la palabra y por la palabra, que viven del fruto del Espíritu Santo, que viven de la voluntad de Dios y no de su voluntad. Las personas se han alejado de Dios hoy y se les ha olvidado que tenemos un regalo maravilloso, espectacular, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos una oportunidad de redención. El pueblo de Israel lo rechaza, mas él vino a los suyos, mas ellos no lo recibieron, mas lo que lo recibimos, tenemos derecho, nos convertimos en herederos y somos hijos de Dios. Es un regalo que tal vez nosotros no dimensionamos porque se nos ha hecho tan fácil, llevamos tantos siglos escuchándolo, que somos hijos de Dios, que se nos olvida que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue en vano. Hoy pecamos y tienen hasta dichos coloquiales que dicen el que reza y peca empata, como si el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hubiera sido una burla o una broma. En este devocional yo quiero que entendamos que lo que Dios entregó por amor a nosotros es algo que nosotros tal vez no podamos entender con nuestra mentalidad y con nuestro pensamiento. Que tal vez nosotros no podemos dimensionar la magnitud del sacrificio. Que Dios se convierta y se haga hombre
para darnos una oportunidad es algo que usted no lo podrá entender nunca, a pesar de que lo quiera entender. Que Dios haya tomado la decisión de bajar de su trono, venir a sacrificarse para que tengamos una oportunidad de salvación, es algo que no podemos dimensionar. Si tú estás muy cómodo en tu casa, si tú estás viendo una serie, vamos a hacerlo algo más cotidiano. Si tú estás sentado en el sofá de tu casa o en la silla de tu casa, cómodo, tú te pararías de ahí para ir a sacrificarte por alguien que no te valora, que no te conoce ni siquiera, que no da nada por ti. ¿Tú renunciarías a tu comodidad, a lo que tú eres como persona para ir a sacrificarte por alguien? Creo que no. Pues Dios renunció a todo lo que tenía, viene, vence la muerte, se levanta con poder y gloria y nos da una oportunidad para que nosotros podamos tener una opción de ir al cielo, de que tengamos una opción de misericordia. La misericordia de Dios se renueva cada mañana, todos los días. Y cuando yo leo esto, que el Señor tuvo misericordia con nosotros, aunque nosotros no éramos el pueblo escogido, yo glorifico y alabo el nombre de Dios porque a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, Cristo vino para redención de nosotros, los hombres, los que estábamos apartados, para que tengamos una nueva vida. Y no solamente una nueva vida terrenal, sino una nueva vida donde Él está construyendo para nosotros. Dice que Él está haciendo morada para nosotros. Entonces yo quiero que usted conmigo entienda esto. El amor de Dios fue tan grande que entregó a su unigénito para que usted y para que yo tengamos una oportunidad. El amor de Dios es tan grande que tal vez usted y yo no comprendamos, no dimensionemos lo que Dios hizo en nuestra vida y por eso a veces tomamos tan a la ligera lo que Jesús hizo por nosotros. Entregar su vida, y no solamente entregar su vida, sino que vencer la muerte y levantarse con gloria es un acto que tan importante que la historia se dividió en dos después de Cristo. Cristo pudo hacer lo que nadie ha hecho ni hará nunca, y es darle redención al mundo entero. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad, nos dio el poder de convertirnos en hijos cuando no éramos nada. No sé usted qué piensa. Yo pienso que el amor de Dios es tan grande que tal vez nunca lo pueda comprender. En mi humanidad entiendo que me amó, lo glorifico, lo exalto y lo honro lo mayor posible. Llevo el mensaje a través de estos videos, a través de otros videos, pero tal vez mi mente humana no puede dimensionar lo que Dios hizo por mí. Cuando esté en el cielo, cuando el Señor me entregue mi corona, me gustaría preguntarle y decirle, Señor, ¿por qué nos amaste tanto? Es algo que nosotros muchas veces no entendemos, esa palabra, amor. Y el amor de Dios fue tan grande para usted y para mí que no le importó venir a morir en un madero para darnos salvación. Y tuvo que hacerlo porque si Cristo no moría en ese madero para pagar toda la culpa de nuestros pecados, no habría ofrenda suficiente para perdón de los pecados del mundo. Solamente una ofrenda que superaba cualquier ofrenda, y era la vida de Cristo mismo. Él la entregó para nuestra salvación y se levantó con poder y gloria, venció la muerte para que usted y para que yo tuviéramos derecho y fuéramos hechos hijos de Dios también. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que este pensamiento le quede a usted en su mente y recuerde que Cristo no hizo un sacrificio en vano. Cristo hizo un sacrificio para que usted y para que yo tuviéramos una oportunidad. Bendiciones.